Buenas tardes, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que me dio el Señor estando en oración. Esta palabra va para todos mis hermanos en Cristo en las naciones, todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Dios en todas las naciones, de nuestro Señor Jesucristo en todas las naciones, hermanos. Yo quiero que por favor ustedes la pongan ante su presencia cuando ustedes estén en lo secreto, ahí en su habitación, en el lugar secreto, para que Él les conforme a cada uno la parte que le corresponde, porque Dios es un Dios personal, Él nos habla a todos, pero cada uno tiene para cada uno una parte, ¿no? Entonces, que Él le pueda confirmar a cada uno la parte que le corresponde. Yo quería, antes de empezar a dar la palabra, yo quería aclararles algo, porque pues un hermano me dijo que aclarara bien cuando el Señor dice que entrará en su reino, ¿no? Entonces yo voy a explicar un momentico, porque quizás a veces cuando hablo tiendo a confundir a muchas personas cuando digo el reino de los cielos. Y bueno, el reino de Dios va desde el comienzo, desde la creación, desde el principio de la creación hasta el final de la creación, o sea, desde el principio hasta el fin, no tiene fin el reino de Dios, es desde el comienzo hasta la eternidad. Ese es el reino de Dios. Y el reino de los cielos, cuando ustedes están leyendo los evangelios, dice que ha venido el reino de los cielos, viene desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión y muerte, hasta el final de cuando Él entrega el reino al Dios Padre. Y cuando Él habla de su reino, el reino milenial forma parte del reino de los cielos, o sea, este tiempo que nosotros estamos aquí como iglesia, ese forma parte del reino de los cielos, es como una etapa del reino de los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros, si salimos seleccionados, somos galardonados y el Señor al juzgarnos cree que somos aptos para entrar a su reino milenial, al milenio, ahí eso también forma parte del reino de los cielos. Y cuando Él dice que no entrarán a su reino, Él se refiere a su reino milenial, porque dice que muchos son llamados y pocos son escogidos, ¿no? Entonces, si nosotros aquí en esta vida no hacemos ni cambiamos, dejamos aquellas cosas que Él nos está pidiendo en su palabra, entonces no vamos a poder entrar a su reino. Y eso es lo que quería especificar, que el reino milenial forma parte del reino de los cielos y que el reino de los cielos está dentro del reino de Dios. Entonces era para que cuando, por ejemplo, el Señor me dice, no entrarán a mi reino, ustedes sepan que es al reino milenial, porque ya estamos en el reino de los cielos. Esa es una etapa, estamos en este tiempo, sino que es un tiempo de preparación para poder entrar al reino de los cielos, a la etapa milenial, a los 1000 años de reinado con nuestro Señor Jesucristo, y de ahí poder pasar al reino de Dios Padre, cuando Él entrega su reino al Padre, cuando al final, ya después de los 1000 años, cuando Él venza el diablo salga y Él lo venza y envía a la muerte y al diablo a la gehenna. Entonces quería aclarar eso para que cuando hable ustedes no se confundan y piensen que son diferentes cosas. No, es una parte del reino de los cielos, el reino milenial, o los 1000 años, el milenio, como se dice, ¿vale? Y bueno, yo les voy a hablar la palabra, lo que el Señor me dio estando en oración. Yo les pido que ustedes pongan atención, o sea, como dice el Señor, nosotros los humanos, como le dijo a Samuel, ustedes miran lo que yo no miro, yo miro el corazón y no las apariencias, ustedes miran el exterior, lo físico, ¿no? Yo quiero que ustedes cuando yo doy una palabra pongan atención a la palabra y no pongan atención a que si llevo zarcillos pendientes, porque eso es accesorio, eso no forma parte de la palabra de Dios. Y precisamente esta palabra el Señor la da para que nosotros nos fijemos en nosotros mismos. Me gustaría que también les recomiendo que lean el libro de Santiago, que habla muy claro. Dice que va para las 12 tribus de la dispersión, pero no se nos olvide que Él de los 2 pueblos hizo uno, y que no solamente el pueblo de Israel es escogido, sino que nosotros, su iglesia, también formamos parte de ese pueblo, de la Israel espiritual. Entonces, cuando ustedes puedan, lean el libro de Santiago y escudriñen. Capítulo a capítulo ustedes van a ver lo que el Señor nos está hablando, porque eso también va dirigido a nosotros, porque Él dice que lo imitemos a Él, y Él vino a cumplir la ley y los mandamientos. O sea, Él no desechó la ley, Él no desechó los mandamientos, y Él dice que lo imitemos a Él, que hagamos como Él hizo, o sea, que nosotros
miremos cómo actuó nuestro Señor Jesucristo, cómo vivió nuestro Señor Jesucristo, e intentemos cada uno de nosotros imitarlo y hacer conforme a lo que Él hizo, y no miremos a la izquierda o a la derecha, porque si miramos a la izquierda o a la derecha, vamos a tender a desviarnos del verdadero camino y propósito de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y esta es la palabra, dice así: háblales y diles que pongan la mirada en mí, diles que pongan la mirada en mí y no en el hombre, diles que se aperciban, diles que se arrepientan, diles que pongan la mirada en mí y no en el hombre. Cuando estás muerto, ¿por qué estás muerto? Dime, ¿de qué te sirven las cosas de este mundo si tu corazón está muerto, si en ti no hay vida? Porque eres un muerto, eres polvo y huesos secos. Sin mí, sin mi espíritu, estás muerto. ¿Y de qué te sirve todo lo que anhelas, todo lo que buscas cada día sin mí? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Mira y date cuenta de qué te sirve todas las cosas de este mundo, si vas a perecer en tus delitos y pecados, y tu vida no será más, porque perecerás para siempre, porque no has decidido arrepentirte, no has decidido poner la mirada en mí, sino en las cosas de este mundo, en las cosas que no aprovechan, en lo que no da bendición. Porque nada de este mundo trae bendición. Todos los deleites, todas las cosas que tú buscas de este mundo, traen maldición, traen condenación, porque vienen de pecados, vienen con iniquidad, vienen con injusticia. Nada de lo que hay en este mundo prevalecerá. Todo será destruido, aún las obras de este mundo, todo será destruido. Diles, ¿por qué juzgas a tu hermano? Diles, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Quién te ha hecho juez para que juzgues a uno de mis hijos? Dime, ¿quién te ha hecho juez para que juzgues a uno de mis hijos? Diles y háblales, diles que se arrepientan y que me busquen de corazón y no de labios, Esta carrera es individual, y solamente el que venza podrá entrar en mi reino. Es una carrera individual. Esta carrera es individual y solo el que venza podrá entrar en mi reino. Apercíbanse y pónganse a cuentas conmigo. Porque hay muchos que dicen que son míos, que son mis hijos. Hay muchos que se creen salvos, pero no son salvos, porque no se han arrepentido de corazón. En sus labios hay pecado, en sus labios hay engaño, en sus labios hay inmundicia, porque lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre, porque lo que sale por la boca es lo que contamina al hombre. ¿Y quién te ha hecho juez? Dime, ¿quién te ha hecho juez? Diles y no temas, háblales porque yo te he puesto por saeta bruñida. Háblale la verdad y no calles, te he puesto como muro fortificado, y vendrán contra ti, pero no te tocarán, porque mayor soy yo que está en ti. Yo, a cada uno de mis hijos, los trato de manera diferente, porque cada uno de ustedes es diferente. Ustedes no son iguales, cada uno es diferente, y yo a cada uno lo llamo y lo preparo, conforme a su vida, conforme a su voluntad y conforme ha vivido en este mundo. Por eso, cada uno de ustedes es diferente, y lo que yo hago a uno no se lo digo a otro, porque son diferentes, no son iguales, no, mi espíritu es único, pero ustedes son muchos y forman parte de mi cuerpo, y cada uno de ustedes es diferente. Por eso, yo trato a cada uno de ustedes diferente. Yo no puedo generalizar, yo no puedo tratarlos a todos de igual manera, cambiarlos de igual manera, yo no puedo transformarlos de igual manera, porque ninguno de ustedes es igual. Son seres únicos, creados para cumplir un propósito, con una identidad diferente, con una voluntad, con un camino diferente. Por eso ustedes tienen que mirarme a mí,
imitar mi carácter y no mirarle al hombre. Por eso, yo a cada uno les digo lo que está bien y lo que está mal conforme a su vida, conforme a su voluntad, conforme a lo que han hecho en este mundo. Yo a cada uno preparo de forma individual. Yo llamo, yo separo, yo aparto, yo preparo y yo envío. Yo soy el que soy, yo soy el que los dirige, yo soy el que los separa, yo soy el que los enseña y yo soy el que los envía. Yo soy, yo soy. Cada uno de ustedes es un ser individual y único, creado para cumplir un propósito en esta tierra, único, único, para poder hacer mi voluntad y proclamar mi reino en las naciones. Yo los he escogido, yo los he apartado, yo los he separado para mí, para mi reino, para levantar mi reino y mi gobierno en esta tierra. Son ustedes los que ponen trabas, son ustedes los que ponen reglas, son ustedes los que ponen leyes, mandamientos de hombres, no soy yo. Son ustedes los que se guían por mandamientos de hombres y hacen la voluntad del hombre y no la mía. Hacen lo que ellos quieren y no lo que yo quiero. Oh, sí, sí. Yo escudriño sus corazones, yo escudriño sus corazones, yo escudriño sus mentes, sus pensamientos, las intenciones de su corazón. Yo escudriño sus intenciones, yo los escudriño. Yo miro en sus intenciones si hay caminos de perversidad. Yo miro si en ustedes hay caminos de santidad, en sus vidas. Oh, Yeshua, Yeshua. Cada uno de ustedes es un ser individual y único, creado para cumplir un propósito único en esta tierra, único para poder hacer mi voluntad y proclamar mi reino en las naciones. Yo los he escogido, yo los he apartado, yo los he separado para mi reino, para levantar mi reino y mi gobierno en esta tierra. No soy yo, son ustedes los que se guían por mandamientos de hombres y hacen su voluntad, hacen la voluntad del hombre y no la mía, hacen lo que ellos quieren y no lo que yo quiero. Oh, sí, sí, amén. Bueno, hermanos, esta fue la palabra que el Señor me dio estando en oración y me decía que hablara, que no me callara, que hablara porque estamos en tiempos finales, tiempos muy difíciles. Ustedes lo pueden estar viendo cada día, ustedes pueden ver las noticias, pueden leer, pueden ver lo que está pasando en todas las naciones, no solamente en nuestros países, sino es en todas las naciones, cómo se está levantando el gobierno del anticristo, cómo ya se está preparando la agenda mundial para el gobierno único del anticristo, como algo que le voy a decir que me ponía esta semana el Señor, ¿no? Porque yo a veces leo comentarios donde me dicen que yo soy de un partido, yo la verdad es que a raíz de la palabra que me dio de Colombia, me han dicho que yo voy por tal o tal candidato. No, hermanos, yo no he votado en Colombia porque yo no he vivido en Colombia hace muchísimos años y el Señor a mí me ha dado a entender una cosa que se las quiero comentar a ustedes. Los gobiernos de este mundo pertenecen a Satanás, al diablo. Entonces, nosotros sabemos que nuestro Rey, nuestro Señor, que nuestro gobernador es Dios. Sí tenemos que pedirle a Dios en oración que nos guíe hacia quién o cuál persona votar en el momento en que sean las elecciones en nuestro respectivo país, pero debemos saber que la persona que suba a gobernar un país, esa persona siempre va a estar en manos de Satanás, porque el reino de este mundo de momento pertenece a Satanás. Y por eso todos los gobiernos de este mundo, como decía el Señor, están siendo dirigidos por el enemigo. Sea cual sea el gobernante de cada país, va a estar bajo la influencia del enemigo para poder levantar su gobierno. De hecho, al final, cuando leemos Apocalipsis, vemos que todos los gobiernos y todos los reinos de este mundo se unen para atacar a la iglesia de Dios, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que entender eso. Nosotros como cristianos debemos ser apolíticos, sí votar, pero nosotros no debemos pelear y discutir por esas cosas porque son del mundo, y debemos saber que la palabra de nuestro Señor Jesucristo se cumplirá sí o sí. Él lo ha dicho que hasta la última jota se va a cumplir en este tiempo, que estamos en los últimos tiempos. Él ha dicho que estamos en tiempos difíciles, que vienen guerras. Ustedes lo están viendo, cómo se están preparando los gobiernos. Se reúnen
hacen pactos, hacen negocios, pero están unos contra otros, y lo dice que vendrá nación contra nación, reino contra reino, que aún dentro de las mismas naciones lucharán unos contra otros. ¿Por qué? Porque eso forma parte del reino, es una imitación del reino milenial. El anticristo lo que quiere hacer es crear un falso milenio, un falso reino pacífico, porque lo dice en su palabra, que los 3 primeros años de él serán falsos, será una apariencia de paz, de bondad, pero una vez que él esté establecido, viene todo lo contrario, porque es dirigido por el Satanás. Satanás genera odio, genera rebelión, enemistad, todas aquellas cosas malas que él ha traído en el hombre, y eso, y ustedes lo saben, que el rey, el príncipe, el Dios de este mundo es el que va a guiar al anticristo. Entonces es una falsa imitación del reino milenial, del reino único de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios lo va a permitir, y lo permite antes para probar al pueblo, para probar a los que dicen ser cristianos y no lo son. Él lo dice, que hay muchos que dicen que serán salvos y no lo son, porque en este tiempo muchísima gente va a ser probada para poder ser aprobada y entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos, como no se han preparado, no se han apercibido, muchos van a desfallecer y van a entrar a formar parte de ese reino. ¿Por qué? Porque dice que les dará prebendas, les dará regalos, con dones. Va a comprar a los gobiernos y a muchísimas personas para formar parte de su gobierno. Y ahí es cuando nosotros entramos. Por eso Él nos dice que nos desapeguemos de todas las cosas de este mundo, que miremos a Cristo, que nos miremos a Cristo y nos miremos a nosotros mismos, si estamos viviendo una vida conforme a su palabra y conforme a su voluntad, si nos hemos separado y apartado del mundo. No quiere decir que no tratemos con la gente, tenemos que seguir saliendo y viviendo, pero tenemos que dejar aquellas costumbres que antes hacíamos o que hace la gente del mundo. Nosotros ya no tenemos que vivir de la moda del mundo, de todas las cosas del mundo y de todo lo que sale cada día en el mundo. Yo me doy cuenta, aún muchísimos cristianos están adictos al Netflix, a la televisión, son adictos a las películas, a la programación, a los seriados de televisión. Salen de la iglesia, van un domingo, un sábado a la iglesia, y en la tarde están mirando 3 horas del seriado de Netflix y de Amazon y de todos esos canales de la televisión que salen. Entonces ahí estamos formando parte del mundo. Dice que somos tibios, que somos dobles, porque podemos estar en una iglesia, podemos ir, congregarnos, podemos tener una apariencia de piedad, pero no es de corazón, es de labios. Podemos incluso predicar la palabra, pero no haber nacido de nuevo. Y como le dijo el Señor, es necesario a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Si no hemos nacido de nuevo, si el Espíritu de Dios no ha venido a nuestras vidas, si nosotros no le entregamos nuestro corazón y nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, no vamos a ser salvos, estamos muertos. A mí a veces el Señor me dice, no discutas con esa persona, Natalia, no hables porque está muerta. Respira, tiene alma y respira, pero no me tiene a mí, no tiene al Espíritu de Dios y no va a entenderte porque está muerta espiritualmente, y los que están muertos espiritualmente nunca van a poder entender ni comprender las cosas del reino de los cielos, porque es espiritual, y el Espíritu es el que nos da vida. El Espíritu de Dios es el que viene a nosotros, toca nuestro espíritu y nos da vida. El Espíritu de Dios es el que viene y entra a nuestra alma y limpia nuestra alma de todas aquellas cosas que le desagradan a Dios. Hermanos, no nos confundamos. Hay gente que dice, ya, pero es que yo no vivo en fornicación, pero tú estás engañando, tú estás mintiendo, tú estás criticando, tú estás haciendo otras cosas que a Dios desagradan. Él lo dice, tú dices que no adulteras, pero robas, estás pecando, porque para Dios todos los pecados son iguales, o sea, no tiene acepción de personas. Tú puedes decir, yo no adultero, yo no fornico, pero estás mintiendo, estás criticando, estás murmurando, estás haciendo cosas que para Dios también son pecado. Entonces, tienes que mirarte, tienes que saber que muchas veces vamos a tener que desilusionar a la gente por agradar a Dios, y tenemos que mirar qué nos conviene más, si agradar al hombre o agradar a Dios, y van a separarse y van a apartarse de nosotros muchísimas personas.
pero nosotros tenemos que poner la mirada en Dios y en saber que este es un tiempo de preparación, que nosotros venimos aquí a la tierra, no venimos a vivir una vida de libertinaje. Él sí nos dio libertad, pero Él lo dice que miremos la libertad para lo que aprovecha, no para lo que desaprovecha. Y la libertad que da este mundo es contraria a la libertad que nos ha dado el Señor y que tenemos que prepararnos. Él nos ha dicho que aquí tendremos aflicción. Hay gente que me dice, ya, pero es que yo quiero ser feliz también en este mundo. Anoche cuando oraba el Señor me decía algo, me decía, cuando tú me amas, tú vas a ser feliz con todas aquellas cosas que yo te doy. Aún si te quito cosas, tú vas a ser feliz porque sabes que yo te las quito porque te pueden dañar o destruir. Tú vas a ser feliz porque mi presencia y mi espíritu te van a dar la paz y el gozo. Entonces, cuando nosotros amamos de verdad, de corazón a Dios, nuestra vida es de paz y de alegría. Estemos pasando las pruebas, las tribulaciones que sean, vamos a ser felices en Él y vamos a saber que esto que estamos viviendo aquí es temporal, que aunque tengamos momentos de angustia, de tribulación, eso es solo temporal, forma parte de nuestro proceso, de nuestra preparación para poder entrar al reino de los cielos, porque resistiremos aquí y vivimos una vida imitándolo a Él, imitando su carácter. Vamos a poder entrar y vivir después una vida eterna con Él. Primero vamos a ser galardonados para poder entrar a su reino y participar de su reinado de los 1000 años, trabajando con Él y sirviéndole a Él en ese reino, como sacerdotes del Dios Altísimo. Y vamos a poder ver aquellas cosas que aquí quizás no son quitadas, pero si nosotros miramos desde el punto de vista espiritual, debemos saber de que aquí, aunque dice que tenemos aflicciones, esas aflicciones no se comparan con la dicha que vamos a recibir y que miremos que Él sabía que iba a morir en la cruz siendo santo e inocente, pero sabía que tenía una victoria grande, que era estar a la diestra del Padre y salvar a todo el género humano que lo aceptara como su Señor y Salvador, porque Él murió por todos. Solamente que hay muy pocos los que lo han aceptado, son muy pocos los que de verdad mueren al viejo hombre. Por eso nosotros cada día en oración tenemos que decirle al Señor, ayúdame Señor a morir al viejo hombre. Aunque hayamos nacido en el Espíritu, cada día tenemos que morir al viejo hombre, porque aún mientras estemos en esta carne, va a pelear nuestro cuerpo carnal con nuestro cuerpo espiritual, y tenemos que muchas veces mordernos la lengua para no fallar, para no abrir puertas al enemigo, y tenemos que muchas veces recibir una bofeteada o recibir muchas cosas incluso de nuestra propia familia, porque lo dice su palabra, que a uno de su casa en los últimos tiempos serán nuestros enemigos. Porque son dos reinos divididos, y unos van a pertenecer al reino de las tinieblas y otros vamos a pertenecer al reino de Dios, y ellos van a luchar contra nosotros, aún van a querer entregarnos al gobierno único para que seamos asesinados. Entonces no veamos a mal las aflicciones y que hay en este tiempo en nuestras vidas, sino que eso nos haga fortalecer más y saber que nuestra redención está cerca, que la venida de nuestro Señor y Salvador está cerca, que lo que nosotros, la victoria que tenemos, ya la ha dado nuestro Señor Jesucristo. Formamos parte del cuerpo de Cristo, formamos parte de la iglesia de Cristo aquí, y Él quiere levantar su iglesia, su reino, su gobierno aquí en esta tierra. Que tenemos es que ser fuertes, valientes y esforzados, perseverar en oración, ayudarnos unos a otros por medio de su Espíritu de Dios. Aunque estemos lejos, hermanos, aunque estemos separados, somos un cuerpo, y el Señor nos permite interceder y orar por aquellas personas que aún ni siquiera nosotros conocemos, pero que Dios sí, y Él pone palabras en nuestra boca cuando estamos en lo secreto, cuando estamos en oración, y nos hace orar por personas que ni siquiera nosotros conocemos, para que ellas reciban paz y tranquilidad y sanidad, liberación, porque eso forma parte de su iglesia. Orar unos por otros, liberarnos. Es que tenemos que saber, hermanos, que no somos nosotros, es el Espíritu de Dios en nosotros. Todo lo bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de Él. Es Él, hermanos,
el que hace la obra en nosotros. Nosotros solamente somos un cuerpo que se deja usar por Dios, por medio de su Espíritu Santo, para traer paz, para traer alegría, para traer sanidad, para traer liberación y consuelo al resto del cuerpo de Cristo y aún a aquellas personas que no conocen de Dios, pero que por medio de nosotros, su cuerpo, pueden también llegar a conocer a nuestro Señor y a nuestro Salvador, hermanos. Sigamos adelante y cada uno de nosotros miremos cómo está, cómo estamos ante Él. No juzguemos a nuestros hermanos, no miremos cómo viven, no, el juicio es de Dios. Él dice que Él es el juez y en su momento a cada uno de nosotros nos va a juzgar para ver si somos aptos para entrar, pero mientras no Él nos juzgue, nosotros no juzguemos a nadie porque nos estamos haciendo como Dios. ¿Y quién fue el que se hizo como Dios y cayó? Satanás quiso ser como Dios y fue condenado a las tinieblas, a la gehenna. Hermanos, otra cosa que me ponía el Señor que les quiero decir ahora es que el Señor me mostraba que Él mira el corazón y me mostraba cómo en el comienzo, al principio, cuando Él creó a Adán y Eva, Él decía que ellos estaban en el paraíso, en el Edén, y ellos no tenían ropa, ellos estaban desnudos porque Dios miraba su corazón. Solamente cuando ellos pecaron fue que ellos se dieron cuenta, se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. Pero Dios mira el corazón, no mira las vestiduras, porque Él no los miraba si tenían ropa, cómo se vestían, porque no se vestían. Solamente Él mató un corderito y les puso la piel del cordero para vestirlos, porque ellos sintieron la vergüenza al ver. El pecado de nosotros es el que nos hace avergonzarnos. El pecado de nosotros es el que nos hace criticar a unos y otros. Por eso el Señor aquí nos dice, son ustedes los que ponen leyes, son ustedes los que ponen reglas, son ustedes los que ponen dogmas. Ustedes son los que dicen y hacen cosas que yo no he dicho. Adán y Eva no estaban vestidos, estaban desnudos, porque Dios mira, fueron hechos conforme a su imagen y semejanza. Y Él quiere que nosotros hagamos como Él, miremos conforme a su imagen y semejanza. No miremos conforme a las costumbres de este mundo como estamos acostumbrados a mirar y a criticar, porque cuando estábamos en este mundo criticábamos cómo se vestía fulanito en el trabajo, en la oficina, mira cómo va, mira cómo viste, cómo se peina, cómo esto, cómo sube, cómo baja, mira su casa, mira esto. Así somos y queremos llevar a la iglesia esa misma doctrinas y esas mismas reglas, y eso es lo que el Señor nos está diciendo. No miren las reglas y las costumbres de este mundo, mírenme a mí, imítenme a mí y hagan mi voluntad, y miren y vean cuándo fue que a raíz del pecado, a raíz de la desobediencia, fue que Adán y Eva tuvieron que ser vestidos con la piel de un cordero, porque ellos se habían vestido con hojas de árboles para tapar su pecado y porque se sentían avergonzados. Pero antes ni siquiera sabían que estaban desnudos, ni siquiera sabían que no tenían ropa, porque lo veían con la pureza y con el corazón de Dios. Y tenemos que pedirle al Señor que cambie nuestro corazón conforme a su corazón y que quite todo aquello que hay en nuestro corazón para que de verdad pueda morar completamente en nosotros, para que podamos entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser salvos ahora en este tiempo que estamos vivos y no después, porque después viene el lloro y el crujir de dientes. Vale, hermanos, eso es todo. Que Dios los bendiga y los guarde.